Buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández y soy el vicepresidente de Client Growth de Stella. Es un gusto estar con ustedes acá. Tenemos más de 112 personas conectadas en este webinar. Vamos a hablar de la facturación electrónica en Colombia, lo que viene en 2025 y más allá. Y para eso tenemos a un invitado especial, Carlos Gómez. Carlos es especialista en Derecho Tributario, especialista en Derecho Económico y del Mercado de Capitales y tiene un LLM en International Tax Law de la Universidad de Leiden. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos y a Estela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Adelante, Carlos. Entonces empecemos. Vamos a tener hasta más o menos a 10:50 y ahí abrimos un espacio de preguntas. Las pueden también poner en el chat y pues vamos a tratar aquí de resolverlas luego de tu presentación. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Compartir la pantalla. Creo que ya está, ¿cierto? Sí, Perfecto, sí, Carlos, perfecto. Adelante. Ya la vemos la pantalla. perfecto. Entonces, bueno, yo pues soy abogado y soy socio en la firma de SIJA, que es una firma pues iberoamericana, y les voy a hablar de facturación electrónica, un poco como las perspectivas de lo que viene en 2025 y qué esperar en el impacto que tiene la facturación electrónica en los temas de tributación, que es lo que yo manejo. Entonces, lo primero es ver en qué ambiente tributario nos estamos moviendo. Pues como todos sabrán, Colombia ingresó a la OCDE hace unos años, y pues eso implica unos compromisos de tener unas prácticas de buen gobierno, unas prácticas anticorrupción y unas prácticas tributarias eh, que sean acorde pues con los modelos que, que sugiere la OCDE. Dentro de esos compromisos, Colombia eh, pues hizo un análisis de su sistema tributario y identificó ciertas ineficiencias, eh, entre ellas, por ejemplo, que las tasas de tributación corporativa pues son supremamente altas en comparación con los otros países de la OCDE y con lo que la OCDE sugiere, y las tasas que pagan las personas naturales son muy bajas y el nivel de contribuyentes o el número de contribuyentes también está muy por debajo de la media. Entonces Colombia adquirió unos compromisos eh, en los que lo que buscará o lo que debe buscar es gradualmente reducir esas tasas corporativas e incrementar la tributación de las personas naturales, no solo en cuanto a tarifa y base gravable, sino en el número de contribuyentes que contribuyen al sistema. Dentro de todas esas políticas, pues ahí están los temas de mejorar el recaudo y cómo se mejora el recaudo, pues también a través de temas de información, dentro de ellos, pues la implementación de la facturación electrónica. Entonces, en esa coyuntura, pues, ¿qué se identificó? Que la tasa efectiva de tributación corporativa es excesivamente alta. Nuestra tarifa nominal actualmente es del 35%, con algunos sectores pues que tienen tasas más altas como hidrocarburos, el sector financiero y las generadoras de energía a través de hidroeléctricas, ¿sí? Además de eso, tenemos un impuesto territorial que es el ICA, que grava aproximadamente el 1% de los ingresos brutos del contribuyente. Y además, algo que se introdujo en nuestra legislación en las últimas reformas tributarias y que se ha ido incrementando de manera gradual, que es la tributación de los dividendos. Entonces, no solo se grava no solo tenemos esa mezcla de tasa corporativa muy alta, sino que además tenemos una retención en la fuente de los dividendos, que cuando se mezcla con la tasa nominal corporativa, la tarifa puede llegar a ser hasta el 48%, nada más combinando renta y dividendos. Eso pues obviamente hace que el government take de Colombia sea excesivo.
Otro ingrediente que se identificó, pues, es la inseguridad jurídica. Si analizamos desde el gobierno Uribe, Colombia promedia algo así como una reforma tributaria cada 2 años, con cambios bastante drásticos. El último intento fallido, pues, fue el de diciembre pasado, que como ustedes sabrán, pues, no prosperó, pero también tenía unos cambios bastante significativos en el modelo tributario. La última reforma que sí, pues, tuvo éxito fue la del 2022, en donde hay 3 puntos que son bastante importantes también como para entender cuál es la coyuntura tributaria actual. Primero, pues, las sobretasas que se impusieron a los sectores que mencioné. Lo segundo es que dentro de esas políticas que tiene la OCDE y en tributación internacional en general, se ha venido discutiendo la necesidad de establecer una tasa mínima de tributación en los países en donde se consumen ciertos servicios asociados principalmente a la economía digital. Entonces, pues hay todo un grupo de OCDE trabajando en la iniciativa BEPS, en el Pilar 1 y Pilar 2, en donde se ha venido discutiendo cuál es la mejor forma de grabar esos servicios. Y pues allá hay todo un grupo de expertos de distintas nacionalidades y no se han logrado poner de acuerdo en cuál es la forma de grabar o de establecer esa tasa mínima de tributación, ni tampoco en la tarifa. Se han venido discutiendo que debería ser un 15%, pero la base, un 15% en cuanto al tipo, pero la base gravable todavía no se ha determinado. Y lo que ha pasado con esa tasa mínima de tributación es que al ver que los esfuerzos de la OCDE no son suficientes, pues varios países han empezado a incorporar dentro de su legislación doméstica una tasa mínima de tributación tratando de asemejarla a lo más avanzado que tiene la OCDE. Algunos con ese 15% de tarifa. ¿Qué hizo Colombia? En 2022 estableció esa tasa mínima de tributación con una tarifa del 15% de la utilidad contable. Y eso pues ha generado muchos problemas porque pues recordemos que el hecho generador del impuesto sobre la renta en Colombia es la percepción de ingresos que sean susceptibles de capitalizarse y que representen un incremento en el patrimonio neto del contribuyente, que el contribuyente realmente se enriquezca, ¿sí? Pero si lo hago sobre utilidad contable, pues hay muchos hechos que se reconocen en la contabilidad que no necesariamente significan que el sujeto se haya enriquecido, ¿sí? Pero esas distorsiones pues no se eliminan en la ecuación de la tasa mínima de tributación. Entonces, cuando uno confronta la forma en que se estableció esa tasa mínima de tributación con los principios constitucionales y los principios básicos de cómo funciona el impuesto sobre la renta, se da cuenta que hay ingresos no realizados que se graban. Y eso, pues, en la opinión de muchos tributaristas y constitucionalistas, significa que hay gente que está siendo grabado, sujetos pasivos que están siendo grabados sin que hayan percibido de manera efectiva el ingreso. Eso quiere decir que no se consulta realmente la capacidad contributiva. ¿Qué pasó? Pues que se demandó esa norma eh, y en el momento en que se presentó la demanda, todo el mundo tenía unas expectativas razonables de que se cayera o de que por lo menos saliera un fallo modulando la forma en que se debe determinar esa base gravable, como eliminando esas distorsiones en donde realmente los ingresos no representan un enriquecimiento que deba ser grabado con el impuesto sobre la renta. La Corte Constitucional el octubre pasado decidió que la norma era exequible, ¿sí? Y no moduló el fallo ni alteró de manera alguna la base gravable. Entonces, en este momento los contribuyentes tienen que determinar la renta de dos maneras. La primera, pues, es la depuración ordinaria entre que se parte de los ingresos, se bajan los costos y gastos, y con eso se obtiene la renta líquida.
y sobre ella se aplica la tarifa general del 35%, pero tiene que hacer una comparación con esta tasa mínima de tributación, partiendo de la utilidad contable y eliminando eh, algunas diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, aplicar el 15%. Y lo que dé mayor entre las dos formas de determinación es cómo se debe pagar el impuesto. Eso pues está generando, digamos, cargas excesivas, pero pues es el ambiente en el que nos tenemos que mover hasta que no haya una nueva reforma tributaria que elimine esas distorsiones. Otro de los elementos que se introdujo en esa reforma tributaria pues fue el impuesto al patrimonio, que siempre ha sido un impuesto temporal, pues que grava eso, el patrimonio neto de los contribuyentes. Hoy en día estamos hablando de una tarifa del 1.5% para patrimonios que excedan 3.300 millones en 2024. Esa norma también se demandó y pues quienes estamos en el mundo de los impuestos consideramos que eh, también debería tener una expectativa razonable de que se declarara inexequible porque pues se demostró de muchas maneras que puede terminar el fisco quedándose con el patrimonio del contribuyente si ese patrimonio no se va incrementando, y eso puede pasar en varios escenarios. Pese a lo anterior y a que hubo incluso exmagistrados de la Corte Constitucional involucrados en la construcción de esa demanda, la Corte tomó el camino de inhibirse. Entonces, los fallos de la Corte Constitucional pueden terminar en declarar la constitucionalidad de la norma, con lo cual la norma sigue siendo aplicable, declararse inexequible o inconstitucional, con lo cual la norma se elimina del ordenamiento jurídico y no es aplicable, y no debe ser aplicada por los contribuyentes al considerar que viola los principios constitucionales, o un tercer camino, que es en el que la Corte no toma una decisión de fondo y no hay tránsito a cosa juzgada y se puede volver a demandar. Ese tercer camino, que es bastante indeseable porque pues también representa inseguridad jurídica, uno cuando demanda pues por lo menos espera un fallo de fondo en el que se diga si es constitucional o no, pues fue el tercer camino que tomó la Corte en este caso. Muchos creemos que fue un tema más político, por no tumbarle, digamos, los pilares principales a esa reforma, que ustedes recuerdan que además de estos dos puntos tenía un tema que ha sido pues bastante publicitado por el gobierno dentro de sus políticas, que es gravar a las industrias extractivas de una manera mucho más fuerte que en comparación con las otras industrias. Y para eso habían incluido el tema de la no deducibilidad de las regalías, y ese sí, pues se falló a favor de los contribuyentes. Entonces yo lo que pienso es que la Corte tomó como una posición, decir, oigan, no puedo tumbárselas todas al gobierno, le tumbo lo de las regalías, dejo lo de la tasa mínima de tributación, que por lo menos está de alguna manera acompasado con lo que está ocurriendo internacionalmente, y frente al impuesto al patrimonio, espero a ver qué ocurre a futuro, que se presente otra demanda. Entonces, no solo tenemos una eh, posición, unas fallas estructurales en el sistema tributario que ya están identificadas, sino que tenemos unas posiciones que podemos llamar agresivas frente a ciertas industrias, en cuanto a que son grabadas de una manera mucho más alta que otras, y eso es una posición política, o una posición incluso ideológica del gobierno actual, sino que además tenemos una Corte Constitucional que podría concluirse que no necesariamente está fallando desde el punto de vista técnico jurídico en derecho, observando los principios de la legislación tributaria y constitucional. Entonces, eso nos lleva, digamos, ese es el marco que tenemos desde 2022 y en los años anteriores, y es como en los pilares en los que está actualmente centrado el sistema tributario. ¿Qué pasó últimamente? Pues, como ustedes saben, estamos en un estado de conmoción interior. Dentro de ese estado de conmoción interior, que se deriva de la situación social y de orden público que se está viviendo en el Catatumbo,
el gobierno emitió unas normas tributarias. Dentro de esas normas tributarias, revivió, por decirlo así, el impuesto de timbre que estaba en el 0% desde el 2010 e incrementó la tarifa al 1% para todos los documentos en donde consten obligaciones económicas que superen el umbral de los 298 millones que está ahí en el slide. Solo le dio 5 días a los contribuyentes desde la promulgación del decreto. Solo dio 5 días para que los contribuyentes se prepararan ante un cambio tan drástico como empezar a grabar todos los documentos que superen este umbral. Y ahí empezamos a ver otro ingrediente que también me parece que es importante tener en cuenta, ya que estamos hablando de facturación electrónica, de una herramienta novedosa que permite tener información económica y financiera casi que en tiempo real, y lo mezclamos con algo que viene del pasado, que es como volverlo como a traer a un dinosaurio al mundo actual y mezclarlo con todos estos cambios que nos ha traído la revolución digital en materia tributaria. Entonces tenemos una mezcla muy rara, por eso yo lo llamo la paradoja del impuesto de timbre, que es revivir un impuesto que recae sobre papeles cuando estamos tratando de dejar atrás el papel y con todos los temas y los nuevos formatos de declaraciones electrónicas, de notificaciones electrónicas, de facturación electrónica, volver a grabar los documentos físicos, eso como que tiene, como que es un viaje al pasado. Pero, pues, desde la promulgación hasta hoy llevamos más de un mes. Creo que todos los que están involucrados en las áreas de impuestos de las sociedades o en facturación o en compras o los legales y los asesores tributarios, pues llevamos hablando del impuesto de timbre un mes porque pues se ocasionaron varios problemas. Dentro de ellos, el principal yo creo fue pues el tema que se originó con los contratos de cuantía indeterminada suscritos antes del 22 de febrero. El 22 de febrero fue la fecha efectiva que decidió el gobierno desde la cual se aplica el impuesto de timbre. Entonces, los contratos de cuantía determinada suscritos antes del 22, pues como que no tenían ningún problema porque el hecho generador y la causación ocurren en el mismo momento que es en el de la suscripción del contrato. Entonces, si ocurrió antes del 22 de febrero, pues no hay ningún problema con el impuesto. Ya uno sabe que si, por ejemplo, suscribe un contrato de arrendamiento o de distribución o de servicios después del 22 de febrero de 2025 y se supera el umbral, pues va a estar sometido al impuesto. Esos contratos de cuantía determinada como que no representan mayor complejidad en cuanto a entender si se causa o no el tributo. El problema realmente son con los de cuantía indeterminada, con esos en los que no sé cuánto es que me van a pagar. Y resulta que, pues esto tiene toda una historia detrás, y es que el impuesto de timbre en varios momentos históricos, pues ha modificado su tarifa o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en el 97 tenía una tarifa del 1% y se incrementó al 90, con la ley 488 del 98 al 1,5. En ese momento se le preguntó a la DIAN, oiga, en los contratos de cuantía indeterminada, ¿cuánto debo pagar? ¿Cuál es la tarifa aplicable? Porque esos contratos tienen una particularidad y es que se causan sobre cada pago a abono en cuenta derivado del contrato. Entonces, la DIAN obviamente tomó la posición fiscalista de decir, como en ese momento se está incrementando la tarifa, decir, no, pues es la más alta, es decir, es la vigente en el momento de cada pago a abono en cuenta. Después salió una sentencia del Consejo de Estado diciendo, no, está equivocado porque el hecho generador ya ocurrió. Entonces, usted lo que toma es la foto del momento del hecho generador y esa es la tarifa aplicable. Entonces, no debe aplicar la mayor, que fue lo que pasó en ese momento. Después, con la ley 1111 del 2006, se empezó una reducción gradual que marchitaba el impuesto hasta llevarlo a tarifa cero en 2010. Entonces ahí volvieron y le preguntaron a la DIAN, oiga, ¿cuál es la tarifa aplicable a los contratos de cuantía indeterminada que se causa sobre cada pago a abono en cuenta, teniendo en cuenta que en ese momento la tarifa
se estaba reduciendo. Entonces, la DIAN tomó el fallo del Consejo de Estado diciendo, no, pues es la del hecho generador. Entonces, otra vez tomó la opción de decir que era la más alta. En ese momento, pues, como les decía, es una reducción gradual. Entonces, ahí el Consejo de Estado volvió a analizar el tema y dijo, no, no es la más alta, no es no es la de la foto del hecho generador, sino las reducciones de tarifa son beneficios tributarios y a los beneficios tributarios no se le pueden negar su acceso a los contribuyentes, entonces apliquen la tarifa reducida. Y eso fue, digamos, lo que ocurrió históricamente. Hoy, ¿qué estábamos viviendo? Pues un incremento del 0 al 1%. Entonces volvió alguien y le preguntó a la DIAN, y la DIAN profirió este concepto el 5 de marzo diciendo otra vez, tomando el camino de la tarifa más alta e interpretando de manera acomodada el segundo fallo, que era el que decía que se aplicaba la de los beneficios tributarios, es decir, la de cada pago a abono en cuenta cuando se reducía la tarifa, ¿sí? Entonces tomó como partes, seleccionó partes de la lógica y de los argumentos del fallo y concluyó que a los contratos de cuantía indeterminada suscritos antes del 22 de febrero les aplicaba la tarifa del 1. Durante esas 3 semanas de zozobra, pues todo el mundo corrió a tratar de solucionar el tema, buscar a sus asesores tributarios, a ver qué posición se podía tomar, porque nadie tuvo tiempo de prepararse, como les decía hace un momento, pero el 24 de marzo pasado, la DIAN reconsideró su concepto, enmendó su error y tomó los argumentos de la primera sentencia del Consejo de Estado, diciendo que, digamos, esa situación fáctica se parecía mucho más a la actual y concluyó que a todos los contratos de cuantía indeterminada suscritos antes del 22 les aplica la tarifa del 0. Pero pues eso no quiere decir que no se va a aplicar el impuesto. A los que se suscriban después del 22 de febrero le aplicará la tarifa del 1% hasta el 31 de diciembre y del 0% a partir del 1 de enero. Por esa temporalidad del impuesto y de la conmoción interior, pues hay toda una serie de discusiones derivadas de la aplicación temporal de esas medidas y aún como que estamos a la espera por obligación constitucional, estas medidas tributarias que se toman en el marco de una conmoción interior, pues tienen que ir a revisión de la Corte y esperaríamos un fallo, yo creo que antes de 2 meses, sobre la constitucionalidad o no. Nuevamente, pues creo que en todos los escenarios académicos y tributarios relacionados con esta coyuntura, pues todo el mundo concluye que hay una expectativa razonable de que esas medidas tributarias se caigan, pero pues puede pasar lo que pasó con la tasa mínima de tributación y con el impuesto al patrimonio, donde también la expectativa razonable era que se declarara su inconstitucionalidad y eso no ocurrió, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento y qué es lo que está haciendo el mercado, los contribuyentes, los asesores? Pues es revisar primero cuáles son los sujetos que suscriben el contrato, porque, por ejemplo, si hay un sujeto de derecho público, esa parte, digamos, de la mitad del impuesto no se causa, por decirlo, no es lo más técnico, pero es lo que ocurre en la práctica. Y hay más de 50 exenciones en el artículo 530 del Estatuto Tributario y en otras normas. Entonces, las más comunes, o lo que todo el mundo está haciendo, es que en lugar de contratar a través de los servicios o compras de bienes a través de contratos comunes y corrientes, pues la formalización de esas relaciones contractuales se lleve a cabo a través de ofertas mercantiles aceptadas mediante órdenes de compra, que es lo que establece el artículo 52, que también fue revalidado recientemente por la DIAN, diciendo que es una operación exenta. Entonces, en lugar de un contrato, pues lo que se está haciendo son suscribir ofertas mercantiles y aceptarlas mediante órdenes de compra. Las facturas, que es nuestro tema, pues no generan impuesto de timbre. Eso está en el numeral 44 del mismo artículo. Tanto las facturas que sean título de valor como las que no lo sean, no están grabadas. Y hay otras exenciones en donde aquí solo menciono algunos ejemplos, que es como la emisión de acciones, los contratos accesorios, el transporte, los seguros, todo eso está exento. Entonces, el trabajo que están haciendo hoy las áreas tributarias y legales es revisar el listado de exenciones. Si la operación está cubierta por alguna exención, se puede suscribir los contratos sin problema. Y si no, y en la medida que se pueda, tratar de estructurarlos a través de ofertas mercantiles. Entonces todo el mundo está como
viviendo esa coyuntura en este momento. Además, hay dos impuestos adicionales. Uno es otro impuesto sobre los hidrocarburos, que no son materia de este tema, simplemente es para que sepan que eso también está ocurriendo. Y lo otro es un impuesto a un segmento de la economía digital, que son los juegos de suerte de azar online. ¿Sí? Lo llamaron IVA, pero en realidad el impuesto, contrario, digamos, en la mayoría de países del mundo, eso no se puede gravar con un IVA porque hay muchas dificultades técnicas en cuanto a determinar la base gravable, en la forma en que estén estructurados ese tipo de juegos. Entonces el gobierno decidió grabar el depósito. Entonces, cuando un jugador accede a las plataformas de estos juegos y deposita recursos ahí, pues se graba con el 19%. Cuando uno compara lo que es el IVA, se causa por la adquisición de bienes o servicios, y las importaciones, pues en realidad se da cuenta que se parece más es al 4 por mil que al IVA, pero entonces estarían creando un 4 por mil al 19%, con lo cual esto nuevamente demuestra que hay unos vicios de inconstitucionalidad en estas normas, porque pues yo lo puedo llamar IVA, pero si de verdad es un GMF, pues el GMF la tarifa está establecida en la ley y estos decretos no podrían violar las tarifas que ya están establecidas. ¿Sí? Esto sería un caso excepcional en donde un GMF denominado IVA se grave al 19%. Nuevamente, pues lo que hay que hacer es seguimiento al pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver si la coyuntura actual pues se modifica y se caen estos 3 impuestos establecidos en los decretos de conmoción. Entonces, esa, digamos, es la coyuntura colombiana. ¿Qué se puede esperar en particular en materia de facturación electrónica? Pues realmente la coyuntura mundial, como se nos decía, que en gran medida va movida por las sugerencias y por los trabajos de la OCDE, pues es indudable que hay una revolución digital en la economía y eso pues ha hecho que se cambien ciertos paradigmas que son inherentes a la tributación. Entonces, hasta antes de esa revolución digital, a uno le decían, bueno, o se graba en la residencia o se graba en la fuente, ¿cierto? Un ingreso. Entonces, habían conceptos de la tributación internacional como el establecimiento permanente, que es un lugar fijo de negocios a través del cual se desarrolla una actividad económica. Y entonces esos tres eran las principales formas en los que un sujeto activo tributario, que no es otra cosa más que un Estado o una territorialidad, podían pretender gravar una actividad o un ingreso. Entonces, en la residencia, pues es en el lugar en donde yo resido, realizo de manera económica, de manera permanente mi actividad económica, y en donde tengo mi infraestructura y en donde tengo mi domicilio y en donde estoy incorporado como sociedad, y eso le da derecho a ese Estado a que la potestad tributaria sea lo más amplia posible, es decir, que se graben sus rentas de fuente mundial. El paradigma de la fuente o el criterio de la fuente, pues grava en donde esté el receptor del servicio, por ejemplo, y es la aplicación de retenciones. Entonces eso ocurre mucho en países que son importadores de capital o importadores de servicios como Colombia, ¿sí? Y el establecimiento permanente, pues es una forma de atribución de rentas a lugares en donde se desarrolle la actividad económica con un criterio de permanencia, ¿sí? Eh, lo que se dieron cuenta los expertos de la OCDE es que esos 3 criterios no eran suficientes para gravar los temas de economía digital, porque, por ejemplo, puede haber servicios que se desarrollen en múltiples lugares, luego puede haber múltiples fuentes. Entonces piensen, por ejemplo, en los servicios en la nube, en donde el consumidor está en Colombia, la infraestructura está en un paraíso fiscal en el Caribe, el domicilio del prestador del servicio es Irlanda, pero el beneficiario final de la renta está en Silicon Valley, ¿sí? En ese tipo de problemáticas es que nos estamos moviendo hoy, y por eso es que los paradigmas de la tributación están cambiando. Entonces ahí es donde cobra importancia la información
como forma de grabar. Todavía pues estamos trabajando en los elementos esenciales de cómo se debe grabar esa economía digital, pero sin duda la información y el acceso a ella es el activo más valioso que tienen las autoridades tributarias del mundo para poder grabar. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en día en el mundo? Pues la OCDE está trabajando en un instrumento multilateral de intercambio de información para que haya intercambio efectivo en tiempo real, bajo ciertos... Eh, bajo un marco determinado de qué información es la que se debe aportar para que los países tengan acceso a información de los contribuyentes de otros países. Eso es lo que busca el mecanismo multilateral de intercambio de información. Pero mientras se pone en pie, y Colombia pues hace parte de esos trabajos, pero mientras se logra implementar de manera efectiva, pues en Colombia ya tiene acuerdos suscritos de intercambio de información con autoridades de otros países, por ejemplo, para casos del impuesto al patrimonio, y cuando se empezó a implementar la declaración anual de activos en el exterior, que es esa declaración que los contribuyentes declarantes colombianos tienen que informarle a la DIAN si tienen acciones, inmuebles, CDTs, cuentas localizadas afuera. Es una declaración netamente informativa que no representa ningún pago de impuestos, pero en el cual el contribuyente voluntariamente le cuenta sus inversiones en el exterior a la administración tributaria. Pues ya hay en ese marco, por ejemplo, Panamá hace intercambio fluido de información con Colombia, y la DIAN empezó a enviarle correos a los contribuyentes diciendo: oigan, no se le olvide meter su CDT que tiene en el banco tal en Panamá y que se le vence en tal fecha, dentro de la declaración, como para dar muestras de que ya tenía acceso a esa información. Y así digamos que empezó a hacer público que contaba con información de los contribuyentes, pero pues esto ha ido avanzando a pasos agigantados. Hoy hay una agremiación de las autoridades tributarias latinoamericanas en donde Colombia ha tenido un rol muy activo, y es evidente casi que, por ejemplo, en esos casos de inversiones en el exterior, de declaraciones informativas y de precios de transferencia, que los fiscos de la región están actuando de manera uniforme porque las fiscalizaciones son muy parecidas. Lo que les decía, el segundo punto es ese: activos en el exterior, pues que los declarantes residentes deben de manera voluntaria informarle al fisco cuáles son sus inversiones afuera. Las reglas de precios de transferencia, que como ustedes sabrán son un conjunto de normas que lo que buscan es eliminar la erosión de la base gravable del impuesto sobre la renta a través de operaciones con vinculadas del exterior, en donde uno puede hacer como asignaciones arbitrarias de la renta. ¿Sí? Si yo tengo una vinculada en un paraíso fiscal, pues voy a tender a mandar la mayor cantidad de ingresos o de rentas posibles a la jurisdicción en donde se grave menos, ¿cierto? Entonces, lo que busca ese régimen de precios de transferencia es que las operaciones con vinculadas del exterior se ejecuten bajo el principio de plena competencia, que no es otra cosa más que se hagan en los mismos términos que se realizarían con un tercero independiente que sea comparable. Y esas obligaciones pues hay que reportarlas, compararlas, y si se aplican ciertas métricas y se determina que no cumplen con valores de mercado, pues hay que ajustarse para efectos de renta. Y todavía pues hay una obligación, que es la de reportar medios magnéticos, que son unos formatos anuales que tienen que llenar los contribuyentes, en donde reportan las operaciones con sus clientes y proveedores. ¿Sí? Y la última, que es la más novedosa, la más importante, pues es la facturación electrónica, que es una tendencia global que lo que hace, en mi opinión, es no solo darle más información de manera mucho más oportuna a las autoridades tributarias para que puedan incrementar el recaudo y llevar unas fiscalizaciones mucho más efectivas y reales, sino que en realidad lo que están representando es una inversión en las responsabilidades de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias.
Entonces, ¿cuáles son las obligaciones tributarias? Pues hay obligaciones formales y hay obligaciones sustanciales. Las formales son las de cómo se deben cumplir o las formalidades para cumplir después de la obligación de pago. Entonces, dentro de ellas está facturar, llevar libros, inscribirse en registros, declarar y certificar, por ejemplo, en el caso de las retenciones. Y las sustanciales son las de pagar y recaudar, por ejemplo, cuando uno actúa como agente retenedor o recaudador de retención de la fuente o de IVA. Entonces, ¿por qué digo que es un cambio en los paradigmas? Porque antes de la revolución digital, uno como que solo involucraba dos áreas, la contable y la legal. Entonces, en la contable estaba las magnitudes de cuánto debo pagar de impuestos, ¿cierto? Que ese es el cumplimiento de las obligaciones formales, la facturación y el reconocimiento contable de los hechos económicos, las relaciones con la operación del día a día, por ejemplo, con las áreas de compras o de cuentas por pagar o de cuentas por cobrar de las compañías, en donde uno tiene que explicarle a esa área de operaciones en qué momento hay que aplicar retenciones en la fuente, qué operaciones tiene IVA, qué operaciones son exentas, cuándo hay que hacer RTICA, ese tipo de cosas. Y en últimas, el control ya contable, por ejemplo, del manejo de provisiones de impuestos y del impuesto diferido. Y en el área legal, que trabaja de la mano con la contable, que están interrelacionadas, pues está toda la planeación tributaria, el litigio tributario, las fiscalizaciones, las transacciones y la planeación tributaria de transacciones o de reorganizaciones empresariales y la interpretación de la ley, pues para poder operar ese día a día. Eso, como les digo, es antes de la revolución digital. Después de la revolución digital entra un tercer aspecto que no es menos importante y que creo que en la interacción de esos tres está el éxito de los nuevos paradigmas, y es el aspecto tecnológico o informativo. Entonces, la información tiene que estar presentada en el lenguaje debido, en el que la administración tributaria nos diga. Debe ser, no solo estar en ese lenguaje, sino debe ser aportada de manera oportuna, y eso implica que haya una preparación constante de reportes internos y externos, y que la tecnología y la parametrización y los programas que utilicen las compañías estén en capacidad de emitir esos reportes en cumplimiento de la ley. Y además que cuando ya se inician las fiscalizaciones o las discusiones con la DIAN, esa va a ser la fuente primordial de información o a donde va a acudir el fisco y el contribuyente, tanto para defender su posición como para determinar si de verdad hay algún tema de incumplimiento sancionable. Entonces, de ahí de la información y de la tecnología es donde se van a sacar las pruebas para efectos de los litigios. La información de terceros, porque también esas fiscalizaciones no necesariamente recaen sobre el contribuyente que debe aportar la información, sino, por ejemplo, si están investigando a un cliente o a un proveedor, fácilmente, y tiene todas las facultades la administración tributaria para venir al contribuyente a pedirle, oiga, deme un reporte de todas sus operaciones con X bajo el programa de fiscalización de terceros que estamos adelantando. Entonces, también esa área tecnológica va a ser responsable de estar en capacidad de proveer esa información. Lo otro es la automatización de procesos, por ejemplo, lo que les decía de los receivables y payables, y la automatización de declaraciones tributarias en donde eso sea posible, ¿sí? Aquí pues todavía yo creo que falta un camino por recorrer para poder automatizar esas declaraciones, porque nuestras declaraciones tienen muchas cosas que no son muy estandarizadas. Y lo otro es la forma de llevar la conciliación entre la información financiera y la información tributaria. Ese aspecto tecnológico va a ser primordial. Entonces, ¿cómo funciona hoy en día y por qué digo que el paradigma cambia? Y es que como antes de la revolución digital o en el momento actual, digamos que hay una operación entre un proveedor y un cliente, el proveedor pues tendrá que facturar, contabilizar el ingreso, después tendrá que hacer una conciliación entre su información financiera y tributaria para poder presentar su declaración y después reportar también sus medios magnéticos, y ahí llegará la DIAN eventualmente a fiscalizar antes de que las declaraciones estén en firme. Desde el lado del cliente, pues aplicar una retención sobre los pagos a unos en cuenta, y eso implicará una obligación de certificar que cada año todos tenemos que ir a buscar a quienes nos practicaron retención para que nos entreguen esos certificados. Eso es algo que yo creo que también va a desaparecer con la información o con la
digitalización de la información tributaria y contable. Después de esa, el cliente contabiliza, concilia y declara. Como ven, siempre aquí la DIAN solo aparece al final. Todo el trabajo es del contribuyente y de sus áreas tributarias o de las áreas que estén relacionadas con las obligaciones tributarias. Con el cambio de la facturación electrónica, lo que va a pasar es que en el primer momento en el que ocurre la operación entre proveedor y el cliente, ahí entra todo el sistema de facturación electrónica, ¿sí? Esto es lo que en realidad está pasando ya en el mundo, ¿sí? Entonces, ese sistema de facturación electrónica, que ustedes lo saben, pues tiene todo un ecosistema. Dependiendo del país, pues tiene unos cambios mínimos, pero en general se parece mucho en todos lados. Y ahí es que aparece la administración. En tiempo real va a tener acceso a la información, ¿sí? Eso pues va a cambiar la oportunidad, primero en la que se involucra en las operaciones y en el manejo de la información, y casi que va a ser de manera previa que actúa. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que con esa información que ya tiene la administración, emite una declaración. Esa obligación de declarar antes era una obligación formal que venía del contribuyente. Entonces uno se sentaba, duraba 2 meses preparando su declaración de impuestos, declaraba y la fiscalización venía ex post. Ahora lo que va a pasar es que las administraciones tributarias le envían una declaración tributaria sugerida al contribuyente y el trabajo de las áreas de impuestos y las áreas involucradas va a ser conciliar esa declaración y aceptarla o no. Es decir, si uno está de acuerdo con los hechos económicos consignados allí, con la base gravable, con las tarifas aplicadas, y en caso de guardar silencio, pues acepta. Y en caso de no aceptar, tiene que venir todo un trabajo de proactivo porque van a haber unos términos para manifestarse en contra de la declaración en sugería oficial, y ahí inicia la fiscalización. Como ven, es una inversión total de las obligaciones formales porque la obligación de declarar ya no va a ser del contribuyente, sino del fisco. El trabajo de los involucrados en la preparación de impuestos ya no va a ser de preparación, sino va a ser de controversia frente a lo que viene de las autoridades oficiales. Entonces, digamos, hay países en Europa eh, digamos, a mí me ha llamado la atención que son países que no son los más ricos ni los más avanzados, sino son países generalmente que son pequeños y que no necesitan una inversión en infraestructura tan grande como para poder empezar a generar declaraciones sugeridas. Entonces, ahí que hemos observado, pues que los procesos de facturación electrónica son muy similares a Colombia. Lo que hay es una diferencia en tiempo y diferencias en temas asociados al sistema de facturación electrónica. Por ejemplo, el tema de las notas crédito. Hay países que ni siquiera las aceptan, hay otros que aceptan solo las que están asociadas a facturas, y hay otros que aceptan notas crédito de manera excepcional que no estén asociadas a factura y que van a seguir produciéndose, ¿sí? La declaración sugerida, que es esta que se emana del fisco, tiene la misma fuerza que una declaración privada hoy en día. En cambio, a ustedes ya les debe haber pasado que reciben un mail con la declaración sugerida preparada por la DIAN, pero cuando uno la cruza con la información que tiene el contribuyente, pues todavía como que no estamos en un grado de precisión que permita que esa declaración sugerida de verdad sea válida. En esos países la carga del contribuyente es oponerse a la determinación oficial de la obligación tributaria, y la fiscalización inicial va a consistir en explicar esas diferencias, ¿sí? Que muchas veces vienen desde la temporalidad por temas, por ejemplo, de cortes de fin de mes, o de en qué momento debo asignar, o de las asimetrías que existen, por ejemplo, como ocurre en Colombia, entre los momentos de causación del ingreso, de práctica de la retención y de, por ejemplo, de la causación del IVA. Y obviamente, pues eso va a implicar una necesidad de inversión en infraestructura tecnológica, tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias, para poder cumplir en debida forma sus obligaciones tributarias. Eso también ha traído unas consecuencias adicionales que, por ejemplo, en la disminución en los tiempos para tomar IVAs descontables, eso ha sido uniforme en los países que ya han implementado este sistema. Eh, la identificación previa de anticipos y retenciones, para ir recaudando, digamos, el manejo de la caja, no necesariamente del impuesto final, sino de la caja a la que tiene acceso el fisco de manera anticipada al cierre del ejercicio fiscal.
y necesariamente el manejo de las diferencias entre el reconocimiento entre el emisor y el adquirente. Eso también, digamos, ha generado, ahí es donde están las consecuencias, las controversias principales. Y en el manejo de los requisitos para los descontables y deducciones versus retenciones. Por ejemplo, hay países como Perú, en donde existe un sistema de detracción, que es algo así como una autorretención de IVA. Si no opera esa autorretención, quien tiene derecho al IVA descontable no se lo puede tomar. Entonces ahí ya el fisco va a decir, oiga, usted no se puede tomar ese IVA descontable porque el tercero al cual es un requisito, de donde viene el requisito para poderse tomar el descontable, no ha cumplido con su obligación, ¿sí? Eso desde el punto de vista de los sistemas en general. Dentro de los contribuyentes, ¿qué está ocurriendo? Pues las grandes multinacionales en donde ya han identificado que en esos países y hacia dónde va el tema, eh, y en esos países en donde ya está la facturación electrónica y la declaración subería de las fiscalizaciones previas ocurriendo, pues lo que se están dando cuenta es que hay muchos de esos procesos que ya se pueden automatizar. Aquí es donde entra no solo el tema de facturación electrónica, sino la automatización de las declaraciones, y eso pues va a implicar una reducción de costos y una eliminación de ineficiencias en los procesos. La automatización de facturas, notas crédito y de documentos equivalentes en donde existan, y la estandarización de retenciones en la fuente IVA y otros impuestos, también en los sistemas en donde ello se permita. En Colombia eso es particularmente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos prácticamente una tarifa de retención para cada operación, ¿sí? Y en últimas se aplica la tarifa residual de compras, pero dependiendo del tipo de servicio tenemos, yo creo que más de 30 tarifas de retención internas. Entonces ahí es bien difícil automatizarlo todo. En el IVA pues hemos ido paulatinamente reduciendo la cantidad, las diferentes tarifas que teníamos. Antes teníamos más, ahora pues son menos, y entonces ahí va a haber un caso de estandarización mucho más fácil. Y lo otro pues es el derecho comparado, que eso siempre funciona como un ejercicio previo. Entonces es muy fácil ahorita, por ejemplo, acceder a la información de Perú, que está viendo el proceso, están en esa transición. Ya en julio se espera que empiecen a vivir el tema de las declaraciones suberías con más fuerza. Entonces uno puede ir como a revisar la casuística, revisar la problemática que tienen esos equipos de trabajo, e ir como preparándolo, porque la realidad es que esto es una cosa que en cualquier momento va a ocurrir en Colombia. Eh, ¿Qué están haciendo los contribuyentes de manera adicional? Pues, por ejemplo, planeación tributaria, pero planeación tributaria real, porque pues la información, si bien nació para que lo fiscalicen al contribuyente y para que las administraciones tributarias tengan un ejercicio mucho más eficiente en sus revisiones, pues lo mismo puede hacer el contribuyente. Esa información va a servir para identificar temas de reducción de tasa efectiva de tributación, por ejemplo. También se puede trabajar en temas de seguridad jurídica. Ahí puse un ejemplo que son los APAs, que son esos acuerdos anticipados de precios en donde uno va como contribuyente y le dice al fisco, oiga, mire, yo tengo estas operaciones con vinculadas del exterior, ¿por qué no me revisa los precios de transferencia? Acordamos cuáles son los márgenes que son razonables y los congelamos durante un tiempo, y eso es lo que yo le voy a pagar de impuestos, ¿sí? Mostrándole de manera previa la información al fisco y manejándolo en una negociación. Hay casos en donde yo he participado muy exitosos y que me parece un ejercicio muy sano, por ejemplo en Ecuador, eh, pero en Colombia todavía no hemos llegado a esa relación de confianza, porque finalmente yo estoy haciéndole una confesión voluntaria, ¿sí? Una muestra voluntaria de mis operaciones a la DIAN, y aquí pues uno siempre tiene la idea de que esa misma información la van a utilizar en su contra. Y lo otro es que también sirve para aplicar beneficios tributarios que permitan diferir impuestos o reducirlos incluso hasta el nivel de los accionistas. Entonces, la información puede ser utilizada también como una herramienta a favor del contribuyente.
En Colombia, ¿qué está pasando? Pues tenemos los casos de activos en el exterior que ya se los conté, las declaraciones sugeridas que todavía no tienen fuerza de vinculante, y seguimos, digamos, en el tema de los medios magnéticos, que nació como una herramienta, digamos, previa a toda esta revolución que estamos viviendo, pero está coexistiendo con los cambios en facturación electrónica y uno diría, pero ¿cuál es el punto de que, aparte que ya tiene la información, me la haga construir? Pues la realidad es que la función es únicamente punitiva porque las sanciones pues eran bastante onerosas, a pesar de que se redujeron en el 2022, siguen siendo caras. Entonces, en realidad yo creo que la única utilidad que le están dando a esa herramienta es la de imponer sanciones. En Colombia no es posible automatizar todos los procesos, como les contaba, por la diferencia de tarifas, por los casos tan sui generis que tenemos acá. Eh, y el tema es que las fiscalizaciones, la administración las sigue llevando como si no tuvieran la información. Entonces, a pesar de que ya estamos en el mundo de la facturación electrónica, de que ya debería tener los reportes en tiempo real, pues la realidad es que, y a pesar de que tienen los medios magnéticos, la verdad es que eso lo utilizan como una herramienta secundaria y en las fiscalizaciones a uno vuelven y le piden, páseme el anexo de cartera, páseme el anexo de proveedores. Sí, en unos formatos distintos, entonces hay como una duplicidad de procesos, que nuevamente es esa extraña mezcla que tenemos entre querer ser muy modernos y digitales y seguir llevando las cosas a la antigua. En Colombia ya existe esa declaración sugerida en la ley, ¿sí? Está en el artículo 719-3, por eso les digo que es un tema inminente que vaya a empezar a operar, y esos cambios en el paradigma y esos cambios en el proceso del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ahí se denomina una factura, o sea, a uno le va a llegar una factura que es un título valor igual a las facturas de las que estamos hablando, de la facturación electrónica. eh, y en el contribuyente está aceptarla o no, ¿sí? Y al ser un título de valor, si usted la acepta, pues presta mérito ejecutivo. Eh, lo que pasa es que este artículo pues está sometido a que salga un decreto que lo reglamente, y por eso todavía no se ha implementado. Eh, pero la consecuencia pues va a ser que se inviertan las responsabilidades fiscales, y eso pues a mí me parece bastante importante, bastante novedoso, porque es un cambio completo en el chip de quienes participamos en la preparación de los impuestos. La DIAN está haciendo actualmente visitas sin previo aviso a los contribuyentes para revisar temas de facturación electrónica. Eh, Hay programas en los que ha ido como cada 3 meses sin avisar, llegan pues en la cabeza de ellos uno está obligado a sentarse con los auditores. Yo creo que eso raya en lo arbitrario, pero pues también hay que ser muy políticos en esos casos, y pues si uno tiene la información en la mano y no es nada más sino revisar el proceso de facturación electrónica y todo está en orden, pues atenderlos no está de más. Hay casos públicos de clausuras de establecimientos que ustedes también ya los deben conocer, pues han estado en los medios y han sido muy sonados, casos en donde han ido a clausurarles por temas de facturación electrónica, y lo que vemos cada vez más es fiscalizaciones más agresivas y sofisticadas. Entonces, por ejemplo, con temas de información, hay casos muy formales, ¿sí? En donde, por ejemplo, simplemente se van a temas de formalismos, el registro de importación de contratos de tecnología. En los casos de precios de transferencia eran simplemente temas muy básicos, como, oiga, está por fuera del rango que yo tengo, ajústese a la mediana y corrija la renta. Ahora se han ido a temas mucho más de fondo, eh, en cuanto a la sustancia de los servicios, en precios de transferencia, en la construcción de comparables. Entonces, la DIAN además está invirtiendo mucho dinero, tiempo y recursos. Se está llevando gente de las firmas, de las prácticas, que tiene ya, digamos, cierta experiencia en temas de impuestos desde el otro lado de la barrera, para construir fiscalizaciones mucho más fuertes y mucho más eficaces. En temas de facturación electrónica, ¿qué ocurrió? Pues hace 2 días salió una nueva resolución, en donde se va
lo más importante es que se va a construir una base de datos con la información básica, ¿sí? Para que todos los facturadores puedan ingresar y no haya como necesidad de estar construyendo esa información de manera recurrente. En temas sancionatorios, la DIAN emitió en febrero pasado un concepto en donde se va al 617-1, que es como el artículo más importante en materia sancionatoria relacionado con la facturación electrónica, y lo que dice es que es un tipo en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir tipo en blanco? Que no tiene todos los elementos de la sanción dentro del mismo artículo, sino que el contribuyente tiene que hacer una revisión de en qué consistió su omisión o su actuación y encuadrarla dentro de los verbos rectores de ese artículo para ver en otro tipo sancionatorio cuál es la sanción que le cabe, ¿sí? Eso pues dificulta, en mi opinión, la adecuación típica de las conductas sancionables en materia de facturación electrónica, ¿sí? Porque pues el caso lo hemos visto, en qué casos procede la clausura del establecimiento y en qué caso la sanción debería ser pecuniaria, por ejemplo. Ese tipo de discusiones pues se están teniendo actualmente y la DIAN ha sido muy proactiva en su doctrina. Lo otro es pues que hay que revisar para cada caso, sin que sea camisa de fuerza, el concepto unificado de facturación electrónica, que es un concepto bastante extenso que se ha ido eh, alimentando o modificando con el paso del tiempo, en donde se encuentran toda una pluralidad de temas económicos relacionados con facturación electrónica y en donde está la posición de la DIAN. Recuerden que la posición de la DIAN es obligatoria solamente para la DIAN. No es vinculante para los contribuyentes, que eso es otra cosa que tenemos también todos en la cabeza, como que vemos el concepto de la DIAN y pensamos que eso es ley, y no lo es. La misma ley dice que es obligatorio para ellos en las fiscalizaciones aplicar esa doctrina, pero para el contribuyente no lo es. Entonces, si uno encuentra una interpretación razonable digamos, de su equipo interno de impuestos, de sus asesores tributarios, que vaya en contravía de la doctrina de la administración, pues ahí lo que hay es una bandera amarilla, llamémosla así, pero si la interpretación de uno es razonable, pues se puede aplicar pues con todas el análisis de riesgos del caso. Como este es un tema que está vivo, que está en constante movimiento, que es bastante novedoso, sobre el cual aún no hay jurisprudencia precisamente por esa novedad, pues lo que uno esperaría es que las controversias de la DIAN se empiecen a suscitar como ha pasado con otros temas que han sido revolucionarios desde el punto de vista tecnológico de información, como los precios de transferencia, por ejemplo, en donde las fiscalizaciones empezaron por temas formales, netamente formales de presentación y de discusiones muy básicas y que de ahí con el paso del tiempo se vayan escalando a temas de fondo, ¿sí? Entonces, recuerden que digamos, la facturación electrónica la factura es un documento, es una obligación que incorpora toda una legislación de la forma en que se debe cumplir con esa obligación y que por ende tiene su propio eh, régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de su implementación o de los requisitos que debe tener la factura, pero detrás lo que está realmente es el acceso en tiempo real a las operaciones de los contribuyentes, ¿sí? Conclusiones para ir redondeando. Primero, pues ese cambio de paradigmas yo creo que no solo opera en cuanto a las funciones para el cumplimiento de las obligaciones, sino en el mismo chip que la parte tributaria tiene o el controller o el financiero o el legal. Y como les decía, la parte tecnológica y de información trabajando de la mano con esas áreas. Y es que uno es muy reactivo. Entonces, los certificados de retención solo los pide cuando está preparando la declaración. Y esa declaración, entonces, ahorita viene un trabajo intenso de preparación de esas declaraciones de renta
y de recabar la información y de revisar si, por ejemplo, para la provisión de cartera, si hay pruebas documentales de el intento de recaudo, por ejemplo, en las que estuvieron en prejurídico, del cumplimiento de los requisitos de deducibilidad. Entonces, si hay un pago al exterior, si se practicaron las retenciones en debida forma, si son pagos laborales, si se practicaron retenciones, si se pagó la seguridad social. Todo ese trabajo como que uno lo deja para el momento de la preparación, porque en realidad siempre va a venir o no, ¿cierto? Puedo tener un beneficio de auditoría y siempre va a venir la DIAN después o en el corto plazo o en el largo plazo. Aquí lo importante es que va a venir muy cerca y como que les digo, se invierte en las obligaciones. Entonces la posición ya no debe ser reactiva, sino previsiva y preventiva, y pues tener en cuenta esos cambios en las funciones de las áreas de impuestos. Eso era lo que les quería compartir. No, pues Carlos, muchas gracias. Yo creo que estuvo muy, muy informativo. Agradecemos mucho tu disposición y tu conocimiento. Creo que es muy importante para saber lo que ha pasado. Yo creo que esa parte también fue muy importante entender como, ok, la parte tributaria antes de entrar en materia de la facturación electrónica como tal, nos ayudó mucho también a entender. Entonces, pues nada, muchas gracias por el tiempo. Vamos a responder las preguntas a través del correo. Entonces, vamos a revisar todas las preguntas que enviaron. Le pedimos a Carlos que nos las responda y se las enviaremos al correo electrónico con el que se registraron. ¿Ok? Entonces, pues nada, Carlos, que tengas un feliz día. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.